Amén, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos, el Señor los bendiga. Es para mí una bendición muy grande una vez más estar con ustedes en este su programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hachén, desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Y en esta noche vamos a continuar meditando en la palabra del Señor, de acuerdo como la palabra del Señor nos lo dice allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Igualmente como el Señor Jesús, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, nos lo enseña allí en Juan 5:39, cuando nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por esa razón vamos a estar entonces nosotros en esta noche meditando en la palabra del Señor. Vamos a estar escudriñando su palabra. Hemos venido meditando en el Evangelio de Lucas. Y vamos en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas. El tema que hemos venido tocando se llama Siguiendo los pasos de Yahshua. Acuérdate que el Señor nos dice: ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De esta manera entonces vamos a estar todos nosotros meditando en esta palabra preciosa que el Señor nos ha dado. Y entonces vamos a ir mirando lo que dice allí el Evangelio de Lucas, capítulo 9 del Evangelio de Lucas, y vamos a estar mirando a partir de el versículo 21. El subtítulo que le hemos puesto en esta noche, o que le he puesto, es Histalkus y Tehiyah. Histalkus y Tehiyah, que es muerte y resurrección. Y dice en la palabra del Señor allí en el versículo 21 y 22 del capítulo 9 de Lucas de la siguiente manera: pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Entonces el punto A será llamado rechazado por los Signei Han, Rashei Ha, Kohanim y Sofrim, por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. El Señor Jesús, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, acuérdate que está preguntándole a sus talmidim de quién dice la gente que es él, y ellos les responden lo que ya hemos hablado, que lo que piensa la gente, cómo está la gente confundida acerca de Hamashiach, que no están seguros de quién es él, y hoy por hoy vuelvo a insistirlo, seguimos en ese mismo tema, de tal manera que no solamente los religiosos, aquellos que llegan a buscando, teniendo comezón de oír, que se amontonan maestros conforme a sus propios pecados, sus propias concupiscencias, sus propias pasiones, sino que aún se han levantado muchos movimientos religiosos que han querido confundirnos a nosotros acerca de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Estos movimientos pseudo-mesiánicos. No voy a hablar de los movimientos mesiánicos, porque los movimientos mesiánicos son cuando son movimientos que están constituidos conforme a la palabra de Dios, nunca estarán hablando en contra del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saben que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, y Adonai Rebe Melech Yeshua HaMashiach son el mismo, son la misma persona. Estamos hablando de la misma persona. O sea, cuando yo estoy hablando
de nuestro Señor Jesucristo y de Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, estoy hablando de la misma persona. No podemos confundirnos en cuanto a eso. Por eso el Señor dice, ¿y ustedes quiénes dicen que yo soy? Y entonces cuando Cefas o Pedro le dice al Señor, tú eres el Rebbe Melech HaMashiach de Hashem. Y en nuestro idioma y en como nos ha llegado la Biblia, nosotros, el Brit Hadashah, Nuevo Testamento es: tú eres el Cristo de Dios, el Cristo de Elohim. Por lo tanto, podemos tener paz en cuanto a eso, en que nosotros ya sabemos quién es nuestro Señor, quién es nuestro Adonai, sin importar de ninguna manera cómo le estemos llamando. Es el mismo. Esto es cuestión no de forma, sino de fondo, de conocer la voluntad de Dios nuestro Elohim. Entonces aquí, una vez que nosotros ya tenemos claro quién es Jesús, quién es Yahshua, quién es nuestro Elohim, entonces el Señor Jesús dice, habla con sus talmidim, con sus discípulos. A mí me gusta utilizar las palabras hebreas para que de esta manera podamos llegar a mesiánicos, a cristianos y a pseudo mesiánicos. Que todos podamos entender esto, y que si hay alguna inquietud, hay algún comentario que tú quieras hacer, eres bienvenido a comentar lo que tú quieras, lo que tú sientas, que puedas decir, bueno, yo pienso esto, aquello, lo otro. Lo puedes hacer, tenemos libertad. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, ahí hay libertad. Por lo tanto, amado hermano, amada hermana, amado amigo, amiga que me escuchas, que nos sigues, ten libertad de opinar, de comentar, de hablar, que nosotros simplemente a través de las escrituras meditaremos en tus comentarios, y si hay necesidad de alguna aclaración, lo vamos a hacer. Y si tú nos ministras, nos llenas del conocimiento que tú tengas de la palabra, lo vamos a recibir realmente, y lo vamos a aceptar. Amén. Entonces aquí, después de esto, el Señor dice, mire, el Señor les mandó que a nadie dijesen esto. ¿Qué? Que a nadie le dijesen que él era Rebbe Melech, Yeshua HaMashiach, el Rebbe Melech de Hashem. No. Él no, esto no lo dijo él. Lo que él le está diciendo aquí, él le dice, mire, lo que les voy a decir no quiero que se lo digan a nadie, no lo que ustedes dijeron, no lo que ustedes afirmaron. Nosotros tenemos toda la libertad de decir que Jesús de Nazaret, que Yeshua HaMashiach, que él es el Mesías, que Rebbe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, él es el Mesías prometido en las Escrituras, el Santo de Israel, el Mesías de Elohim. Tenemos toda la libertad, el Cristo de Dios, podemos hablar y podemos declararlo. Eso no nos está diciendo que no lo digamos. Aquí lo que le estaba encargando a sus talmidim era esto. Dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Esto es lo que le estoy encargando. Mire, no le digan a nadie, esto es para ustedes, esto es algo íntimo entre nosotros. Lo que nosotros hablamos aquí como íntimo no tenemos que divulgarlo. Se divulgó después, se habló después. ¿Por qué? Porque ya había pasado, porque ya él había resucitado, porque él ya había sido glorificado, y porque los talmidim de Hamashiach tenían que proclamar el mensaje, el evangelio, las mesuras Hajeulah del Malchut Hashem. Entonces, eso era lo que estaba pasando. Entonces aquí dice, es necesario que el Hijo del Hombre, que el Ben Adán, padezca muchas cosas. Era necesario que nuestro Señor Jesucristo padeciera muchas cosas. Fue algo brutal como nuestro Adonai, nuestro Señor Jesucristo fue
maltratado, fue escupido, fue golpeado, fue humillado, fue azotado y cómo fue crucificado. Él tuvo que padecer entre una noche y un día, padecer muchas cosas, que fue algo realmente sorprendente. Y él dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los Signei Ham, que sea desechado por los ancianos. ¿Por cuáles ancianos? Por los ancianos del pueblo, por los que tenían autoridad, por los que estaban en eminencia, por los que podían haberlo recibido, pero que lo rechazaron. Por ellos fue desechado. Ellos lo desecharon no solamente por los Signei Ham, sino por los Rashei HaKohanim, por los principales sacerdotes y por los sofrín o los escribas. ¿Qué pasó? Nosotros entendemos que él estaba hablando de una palabra profética, de algo que iba a acontecer en los próximos días, que iba a haber un acontecimiento, no precisamente aquí, en ese momento. No sé cuánto tiempo pasó desde el momento que Hamashiach les reveló esto a sus talmidín hasta el día en que fue crucificado, pero él viene y les dice: mire, voy a padecer, voy a ser rechazado, voy a ser desechado por los Signei Ha, por los Rashei HaKohanim y por los Sofrim. Ellos van a rechazarme. Todos los principales, los que están en autoridad, en eminencia, ellos van a ser los primeros en desecharme a mí, dice el Señor. Ahora, dice: y que sea muerto. Ellos tenían la autoridad, ellos tenían el poder, ellos tenían toda la autoridad y ellos hubieran podido, en el momento en que nuestro Señor Jesucristo Rebbe Melech Adonai Yahshua Hamashiach fue ante el concilio, cuando fue allí sentenciado, ellos tenían toda la autoridad de darle la libertad. Ellos tenían toda la autoridad de haberle dicho a Pilato que soltara a Hamashiach, que lo dejara libre, porque era justo, porque él no había cometido ninguna injusticia, no había hecho nada malo. Ellos lo sabían. Sabían estos principales del pueblo que nuestro Señor Jesucristo Rebbe Melech Adonai Yahshua Mashiach era un hombre justo, que no había hecho ningún daño, que no era un hombre malo, que no era una plaga, que no era un peligro para la nación. Sí, ellos lo sabían, pero para ellos, lo que ellos no aceptaban es que las palabras dadas por Hamashiach eran palabras dadas con autoridad, eran como lanzas, como puntas de espada que penetraban al corazón de ellos, que les hería, que les dolía, que les estaba hablando con toda la verdad, que les estaba diciendo lo que realmente ellos eran. Y por esa razón, cuando más adelante sucede lo que tiene que suceder con Hamashiach, aquí no ha sucedido, aquí no va a suceder en este momento en que estamos en este relato, pero sí está el Señor dando una palabra profética de lo que habría de suceder. Y luego dice: y que sea muerto. Histalcus debe morir, debe ser muerto. Histalcus, y debería ser muerto. Y dice: y resucite al tercer día. O sea, tejilla. Cuando resucitar. Sí, entonces él viene y ya da una palabra profética. ¿Por qué da nuestro Señor Jesucristo Rebbe Melech Adonai Yahshua Hamashiach esta palabra profética con tanta anticipación? Mucho antes de que esto pasara, para que cuando esto pasara, ellos estuvieran muy conscientes de lo que estaba pasando. El Señor no lo dijo solamente esta vez, lo dijo en varias ocasiones, se lo recordó a los discípulos para que ellos estuvieran muy conscientes, aún hasta el mismo día cuando el Señor fue entregado. Él se lo recordó para que ellos no lo olvidaran. De tal manera que aquí el Señor
nos habla de cómo no solamente fue rechazado, fue desechado en el tiempo en que él estuvo en los días de su carne sobre la faz de la tierra, sino que también fue desechado o ha sido desechado durante todo este tiempo por estos principales del pueblo de Israel. De tal manera que hoy por hoy, los mismos rabinos, los mismos principales de la religión judía, del judaísmo, no aceptan a Yahshua como el Mesías. Ellos no lo aceptan, no quieren recibirlo, lo han desechado, ellos lo han rechazado. Recuerda que la palabra del Señor allí en el Evangelio de Yohanan, capítulo 1, versículo 11, si no estoy mal, dice: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Allí Yohanan, yo quiero leerlo como dice realmente. Gloria a Dios. Dice aquí la palabra del Señor, versículo 11 del capítulo 1 de Yohanan, dice: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Qué era lo suyo? Venir a redimir a la humanidad. Recuerda esto: él vino como el Goel, como el Redentor. Él vino como el que venía a comprar, a rescatar, a pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. No solamente por el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, recuerda que es simplemente una sombra de la quejila del Señor, de la iglesia de Cristo, o la quejila de Hamashiach. Es simplemente una sombra, es simplemente ellos eran, como lo he enseñado en muchas ocasiones, ellos eran la maqueta de Dios, pero nosotros somos el edificio construido. Somos la construcción final de Hamashiach. Entonces, de esta manera, él viene a lo suyo, a redimir la humanidad, a cumplir lo que está escrito de él desde el mismo libro de Bereshit, en el capítulo 3, versículo 15, hasta el libro de Malaquías Naví, cuando de todo lo que está escrito en el Tanakh, en la Torah, todo lo que está escrito allí está señalando a Hamashiach, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él viene a redimir la humanidad. Él viene a redimir la humanidad. A lo suyo vino a redimir, más los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Los suyos eran el pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel eran los suyos? Porque el Señor mismo, Elohim mismo, había dado una profecía de que de la descendencia de David nacería el Mesías. Quiere decir que el Mesías nacería de una mujer descendiente de David. Y eso es lo que ha sucedido. No que sea hija de David, no que sea descendiente de David, porque Hamashiach no es descendiente de David, sino que nació de la descendencia. ¿Por qué Hamashiach no es descendiente? Porque Hamashiach es Elohim. Él vino a cumplir lo que estaba escrito de él. Él se hizo carne. Elohim puso su embrión en el vientre de Miriam, de María, y allí Hamashiach nació como hombre sin tener ninguna relación con el ADN humano. De tal manera que es nacido de la simiente de David, pero no es hijo de David. Por eso el Señor lo dice: ¿de quién dicen ustedes que es hijo del Mesías? Y ellos dicen: de David. Dice: ¿cómo pues? David escribe en los Tehilim: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Si es pues su hijo, ¿cómo pues lo llama Adonai? ¿Cómo pues lo llama Señor? De tal manera que él viene a cumplir lo que de él está escrito. Entonces, es desechado, ha sido desechado. Él volverá, él tiene que volver, pero antes de que él vuelva, vendrá lo que la Biblia nos enseña, aquí la Reina Valera, como el anticristo o el antimesías. ¿Qué va a venir a hacer el antimesías? El antimesías va a venir, va a construir el templo de Jerusalén
Jerusalén, allí en el monte del templo, seguramente lo hemos pensado, no tendrá necesidad de derribar las mezquitas, no tendrá que necesidad de quitar ninguno de estos edificios musulmanes del Islam. No, él vendrá y levantará este templo allí mismo, alrededor, en medio de estas mezquitas, en medio de todo esto, y allí vendrán todas las naciones a adorar a Elohim, porque ellos van a ver, tienen que ver, eso es lo que tiene que suceder, porque en Isaías dice: venid y adoremos, venid hacia el monte de Sión, de allí saldrá su palabra y la ley del Señor de Jerusalén. Ahora, esto es lo que va a pasar. Viene y este antimesías trae, construye el templo, trae una falsa shalom, una falsa paz, trae una unidad entre las naciones, porque recuerda que cuando el Medio Oriente empiece a vivir en paz, entonces todas las naciones vendrán a vivir en paz. Entonces vendrá y hará una paz ficticia, y vendrán los judíos, los cristianos, que se llamen cristianos, y los musulmanes a adorar allí, al monte del templo, a adorar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero que eso es lo que ellos están esperando. ¿Por qué? Porque la escritura dice que Yahweh mismo, que Elohim mismo vendrá y construirá el templo. Lo que ellos no entienden, y que dará paz, que construirá el templo y dará paz, lo que ellos no han entendido es que Elohim ya vino, construyó el templo y ya nos ha dado a nosotros shalom. De esa manera, entonces ya el templo está levantado, pero ellos están esperando un templo físico. Elohim levantó un templo espiritual no hecho por manos de hombre. Entonces ellos han venido ensachando, vendrá el anticristo, aceptarán el anticristo, el antimesías, pero cuando Hamashiach venga por segunda vez con poder y con gloria, y que todo ojo lo verá, entonces los judíos, cuando ya se han dado cuenta que el Mesías que ellos creyeron que era el Mesías de Hashem no era sino un antimesías, entonces verán a Hamashiach, verán a Yahshua, y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Mirarán al que traspasaron. Estas dos profecías están en el libro de Zacarías, y entonces él les dirá: con estas fui herido en la casa de mis amigos. Será cuando entonces venga el Mesías y instaure un reino milenial, y será cuando se cumpla la palabra, la profecía, cuando diga que todas las armas de guerra se convertirán en herramientas de arado o de labranza. Entonces vamos a seguir viendo, estamos viendo, ha sido desechado y será desechado hasta el día de su segunda venida, que tenía que morir, tenía que padecer, pero resucitaría al tercer día. Esa era la señal de que él era el Mesías y que tenía poder sobre la muerte. El punto número, el punto B sería Eshel Hakarab Asmo Yom Yom. Eshel Hakarab Asmo Yom Yom. Cruz día a día. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Sigue diciendo versículos 23 y 24 de Lucas 9. Dice: y decía a todos. ¿Quién era todos? Sus talmidim y la multitud que estaba ahí: si alguno quiere venir en pos de mí, dice así: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su Hakarab Asmo Yom Yom, cada día, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Él viene y habla, él nos está hablando a todos nosotros. A todos, absolutamente a toda la humanidad. No solamente está hablando a sus talmidim, a sus discípulos, a los que hemos creído en él, a los que lo hemos seguido, a los que hemos creído en su palabra, lo hemos recibido, nos hemos lavado en su sangre y nos hemos santificado en su sacrificio. Aquí él lo está diciendo a toda la humanidad. Te lo está diciendo a ti y me lo está diciendo a mí. Si alguno quiere venir en pos de mí, lo voy a leer todo en español: niéguese a sí mismo,
tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es negarse a sí mismo? ¿Qué es decir, yo no existo? No. No, tú no puedes negar tu existencia. Tú siempre, quieras o no, tú sigues siendo quien eres. Pero cuando el Señor dice niegue hacia sí mismo, es renuncie, renuncie a hacer su voluntad. Renuncie a hacer su voluntad. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es tomar la cruz? Tomar la cruz es tomar el oprobio de Hamashia. Yo quiero decirte una cosa, la cruz no es como muchos creen por ahí, que es tomar una crucecita de oro, de plata o de cobre o de acero o lo que sea y colgársela en el cuello para decir yo soy cristiano o soy mesiánico o soy seguidor de Hamashia o de Jesucristo. No, tomar la cruz, mi amado hermano, la cruz no era un símbolo de bendición, no era un símbolo para que lo lucieran. Tomar una cruz en el tiempo de Hamashia era un oprobio, era solamente los que llevaban una cruz a cuestas eran los que habían sido condenados a muerte por el Imperio Romano. Y entonces esta persona tenía que llevar esa cruz hasta el lugar de su crucifixión y allí ser crucificado. Ese era el patíbulo que esta persona tenía que cargar. El Señor dice, mire, tomen su oprobio. El oprobio es llevar el nombre de Yahshua, el nombre de Jesús en nuestras espaldas. Ser cristiano, mi amado hermano, ser mesiánico, mi amado hermano, no es fácil. Ser cristiano o ser mesiánico nos exige a nosotros sacrificio, nos exige a nosotros entrega, nos exige a nosotros renunciar a nuestra voluntad y dejar que se haga la voluntad del Padre en nosotros, del Abacados, que sea su voluntad, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso significa ser cristiano. No es pertenecer a un movimiento religioso. Hay muchísimos movimientos religiosos hoy por hoy llamados cristianos que de cristianos no tienen nada. Ahora, no es pertenecer a un movimiento religioso. Puede ser muy bueno el movimiento, puede enseñar muy buena palabra, pueden ser algunos muy entregados, pero ese no es el hecho. El hecho no es el seguir un movimiento o el seguir una religión o cambiar de una religión a otra. Lo que el Señor nos pide es que le entreguemos nuestra vida a Él, que dejemos que Él tome el control de nuestra vida, que lo conozcamos y que ahora podamos reconocer que hemos sido salvos del pecado y la muerte, de la esclavitud de Satanás, para pasar a ser siervos de Jesucristo, de Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Yo no sé cómo está tu vida delante de la presencia del Señor. Yo no sé si tú algún día le entregaste tu vida al Señor y lo recibiste en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Yo no sé si tú eres miembro de una religión o en este momento tú no perteneces a ningún movimiento y crees en Dios a tu manera. Quiero decirte, el Señor dice en su palabra, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, abriré la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él está golpeando a la puerta de tu corazón y te está pidiendo que le permitas entrar. Él no va a forzar la entrada. Él no va a entrar en tu vida si tú no se lo permites. Pero recuerda que el Señor dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Él está buscando tu vida. Él quiere darte vida eterna. Él quiere darte bendición sobreabundante. Pero lo único que necesitas es que tú le entregues tu vida al Señor. Si tú no lo has hecho todavía, si en este momento tú no has entregado tu vida al Señor, a Hamashia, nuestro Señor Jesucristo, este es el momento en que tú lo tienes que hacer. Yo te voy a invitar simplemente a que hagas una oración de fe, creyendo y recibiéndolo al Señor en tu corazón. Simplemente tienes que decirle en este momento, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos, y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, cambia mi vida, limpia mi pecado
borra mis rebeliones. Escribe tu nombre, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre en mi corazón para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón. Él ha cambiado tu vida y ha hecho de ti una nueva criatura. 3 recomendaciones quiero dejarte antes de irme. Número 1, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Llévale tus inquietudes, llévale tus tristezas, tus alegrías, tus acciones de gracias, tus necesidades y ten la certeza que Dios estará allí a tu lado para escuchar tu oración y darte una respuesta a tu necesidad. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leerla en el Nuevo Testamento, a partir en el Evangelio de Juan, si te es posible, y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde se predique el mensaje, el evangelio completo del Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar en tu ciudad, por favor házmelo saber. Que si está en mis manos, con mucho gusto, yo buscaré un lugar donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo y te lo haré saber. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Bart Hachén, desde la ciudad de Scarborough, Ontario, Canadá. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor alce sobre ti su rostro, que el Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti shalom. Será hasta la próxima ocasión, cuando el Señor nos permita volver a tu programa, una palabra viva y eficaz. Bendiciones para todos y muchas gracias por habernos acompañado.